Hola, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hoy estamos en el primer capítulo de la docuserie de aquí en Guitarade. Yo soy Esteban, estoy con Juli. Yo soy Juli en la guitarra. Y estamos estrenando un podcast. Así es. Queremos conocer un poquitico más sobre los artistas de aquí de la ciudad, los personajes de la ciudad, conocer sobre los equipos. Estamos en Guitarade. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar sobre guitarras, pedaleras, cosas que queremos comprar pero no nos alcanza la plata? Entonces, chévere, quédense con nosotros para que conozcan más sobre nuestro podcast y sobre nuestro programa. Para que se los oyen. Listo. Yo soy Esteban López, soy el técnico de aquí de Guitarade, gomoso de los instrumentos musicales, bajista desde hace muchísimos años. Ahorita con mi proyecto, un proyecto familiar que se llama Guitarade, que es donde reparamos y hacemos mantenimiento de instrumentos musicales, vendemos unos instrumentos y siempre queriendo llevar un poquito más lejos el tema de la música en Medallo. Bueno, yo me presento, mi nombre completo es... Sí. My name is... Sí. O sea, yo creo que el notario ya ha dicho en la guitarra, por favor. Bueno, soy Julián Botero Lopera, soy guitarrista y músico acá de la ciudad de Medellín, pues, guitarrista, muy amante a la música, muy soñador, con muchas visiones en mi carrera, con mucho amor hacia la música, hacia lo que yo hago, y nada, acá estrenando este nuevo podcast que sé que les va a gustar mucho para que se lo parchen en familia, en el parche de amigos y nada. Vale. Hoy siendo el primer programa, pues básicamente ya saben más o menos lo que hago yo, quién soy yo, ya les dije levemente, si no por ahí está el Instagram, para que nos sigan y toda la onda. Pero quiero que hablemos hoy sobre Juli y vamos a conversar vos y yo. Así es. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué vamos a conversar? Porque uno, este man tiene la mitad de mis años y ha tocado el doble de lo que yo he tocado en escenarios gigantescos. Dos, porque me parece muy teso todo lo que está haciendo, pues toda la onda. Me parece bacano que siendo tan bebé, pueda ser un referente para muchos parceros, muchos guitarros. O sea, estoy seguro que más de uno te ha escuchado y no saben que sos vos. Y mucho guitarro muy veterano de aquí te ha escuchado y no sabe que sos vos. Entonces, por eso es que vamos a conversar un rato. Bacano. Que sepamos pues qué es lo que estás haciendo y básicamente arranquemos con eso. O sea, cómo empezaste a tocar guitarra, cómo empezó tu vida en la música, porque es muy breve. ¿En cuántos años tenés? Tengo 17. Este año cumplo los 18. 17, todavía no tienes cédula. Entonces, contanos cómo arrancaste a los 17 años, una edad donde muchos apenas están comprando la primera guitarra. Sí. A ver, yo vengo de una familia de músicos. Mi bisabuelo fue como que el que empezó todo eso, pero era como autodidacta, tocaba así, para Dios. Guitarra pues. También. Sí, entonces de ahí como que nace como una parte de la familia, pues familia como lejana, y todos músicos, maestros, grandes, como referentes pues de gospel y todo eso. De ahí en mi familia nace como mi tío, como en todo eso, ¿sí o qué? Sí. Entonces siempre como crecí como en los eventos, que él cantara, que él quisiera la bulla, llevara los instrumentos y todo eso. Pero no fue como algo desde pequeño que me llamara así como la atención, como no, quiero ser músico. Era muy normal en la familia, era normalizado. Sí, pero es que yo siempre fue como que me voy a gozar todas mis etapas de mi vida. Entonces no me preocupé mucho como, porque yo soy muy disciplinado y si yo me meto en algo, yo me meto en eso y ya. Pero entonces yo como que yo decía, yo sabía como que algo del destino, sabía que iba a ser músico. Ajá, sí. Porque uno no es que elija la música lo elige a uno. Absolutamente. Sí, entonces, nada, me disfruté como todo mi proceso de niño, mi etapa. Una vez estaba donde mi mamita porque nos cuidaban a mi hermanito y a mí. Y me va a matar, pero en ese momento yo estaba como un poquito como peleados. Ajá. Y le digo, dígale a su tío que le enseñe, dígale, a ver qué. y yo le digo, y él era como, sí.
y habían 3 instrumentos, como la batería, el piano y la guitarra. A ver, y yo elegí como la guitarra, como me llamó la atención, como para hacer otra cosa en la familia, porque él es pianista, pues. Ajá. Y como que la elegí, me enseñó como 4 acordes, como 2 clases, y me empecé a engomar. Entonces, no, me devuelvo como antes. Sí había tenido una guitarra que me había regalado él, Ajá. pero la cogía como por parche, como por disfrutar. Lamento, incluso, liviano. no, ni eso, huevo. Unas guascas que ponía mi papá y yo hacía que tocaba y yo creo que por ahí lo van a ver, que tocaba y cantaba, pero hasta ahí, como que lo veía como por el parche los sábados o así, pero ya, entonces como que sí había tenido como esa conexión ahí y nada, me doy como a eso, me empecé a engomar, mis papás me apoyaron mucho, me compraron la primer guitarra, pues una acústica, y ahí empecé como a decir, uno que toca en la guitarra, uno como que mira, a ver, empecé a ver tutoriales en YouTube y ahí me fui como engomando, toqué mi primera presentación en el colegio, pues que como ahí como... ¿Qué diferencia? Es que generacionalmente hablando cambia mucho la cosa. Cuando yo empecé a tocar guitarra, que fue una guitarra de mi abuela, era una cartillita verde, eso todavía lo regalaron con una guitarra. Sí. Una cartillita verde, dice, con los acordes. Sí. Uno hasta mal armado los acordes. Uno no tenía YouTube, uno literalmente era, me sé los 4 acordes mayores, lo que sea, y uno ya ponía las canciones y uno empezaba. ¿Y por dónde se va uno? Es que YouTube. Sí. Uno empezaba con Lamento Boliviano. Estoy seguro que vos te diste cuenta que era Lamento Boliviano tarde. No, sí. Incluso empecé así. Y empecé es que con música ligera y cosas. No. Mentiras. Con la flaca, pero mal tocada. Porque mi primo, el productor, ¿sabes? Él había como aprendido solo esa canción. Y él me la enseñó y yo... empecé a tocarla y me empecé a engomar todos los días y tocaba como el cumpleaños mal tocado y ahí sí fue donde me metí a YouTube, empecé y empecé a mirar como lo que uno tocaba en guitarra, pues, y empecé como a conocer el lado del rock, pues, y entonces yo pues empecé a tocar unas canciones como top 5 canciones que usted debe tocar para empezar, sí o sí. Entonces, top 5 canciones de finca para parchar. Epa. Entonces yo era como tocando y mi mamá me escuchaba, es que sí, esa yo la escuchaba así cuando estaba joven. Ay, Dios mío. ¿De qué año estamos hablando? Más o menos eso que me estás contando era ¿en qué año? Lo mío. Sí. Por ahí 2019, yo tenía 11 años. Sí, yo tenía... O sea, un año antes de pandemia. Sí, y eso fue otro punto también que como que fue muy importante en mi carrera. Entonces empecé como a tocar esas canciones y yo al ver que a mi mamá le gustaba, yo seguía, dígame qué bandas o qué... ¿Tu mamá rockera? Sí, es como de toda esa época, pues le gusta de todo. Es que lo que me parece una nota es que ahí está Paola detrás riendo. Lo que me parece una nota es que hablas de todo eso como si fuera de antaño. No, pues... Sí, es de antaño, weón. Sí. Nosotros 90s, 2000, o sea, no, 90 más que todo, porque yo en el 2004 ya saqué la cédula. Entonces 90, y todo era 80s y lo que nuestros papás papás ochenteros se soñaban y reconocían. O sea, estaba hablando como, de esa época vieja, del 2000. No, pero sí, era como eso. Entonces yo era como más engomado, y yo miraba y buscaba tutoriales que pues le agradezco mucho a Guitarra Viva, a Carlos Asensio y el otro pelo. Los canales que hasta los compartimos. Sí, y esos fueron como mis maestros y yo era engomado. De ahí empecé, pues me metieron como a Confenalco, vi como 2 niveles, pero la verdad, yo ya había aprendido muchas cosas, entonces yo iba a clase y yo era como, me toca hasta ayudarle a los compañeros a aprender. Es que eso pasa con las clases de las cajas de compensación. Yo también estuve en clases de caja de compensación, de la otra caja de compensación de Antioquia, y cuando yo entré,
ya sabía un poquito más, ya me había leído bien la cartilla verde, Sí, ya la tenía clara. Entonces uno llegaba y, Sí. y uno como ya con los acordecitos y eso se vuelve Claro, obvio. sí. Y son masivas pues. No, sí, obvio. Entonces yo era como en ese proceso y obvio uno no se las sabe todas y en ese proceso uno adquiría otras cosas. Entonces como llegué a ciertos niveles y como que ya voy a seguir por mi cuenta y todo eso. Entonces mi carrera fue muy autodidacta, aunque estuve acompañado de grandes maestros. Vi clases particulares pues con guitarristas muy tesos. ¿Cómo? Como Diego Tobón, o sea, como muchos, pero espere, le cuento más adelante. Que no me adelante. Que fue en ese proceso, fue como en ese proceso. Fue en ese proceso que estoy contando como cuando inicié ahí la vuelta. Entonces, fue como todo eso, como muy engomado, la verdad. Entonces era como siempre aprendiendo. De ahí, bueno, mi tío me pagó unas clases, pues, como es clase y ya. Como, para que cojas plata y que las Pero entonces era como eso. De ahí, yo siempre he sido como muy entregado al colegio, siempre todo eso. Y como mi colegio es como cuna de músicos en la ciudad, de ahí han salido maestros como Fito Acevedo, el percusionista, trompetista muy duro, el maestro Chucho Sierra, que es un maestro en el saxofón y todos los vientos. Entonces como que ya había pasado pandemia, tipo 2021, todo eso, estaba como metiéndome. Entonces, en todo ese tiempo engomado aprendiéndome canciones, posiciones y todo eso de las guitarras, técnicas y cosas. De ahí me hice relaciones con algunos de los egresados y estaban haciendo como la convocatoria para la banda, pues. Y yo con ese susto, primera vez que yo hacía como una cosa de esas, y fui, y me fue muy bien. Entonces, como que la banda del colegio y todo eso, me empecé a adueñar de eso, entonces tocamos en los actos cívicos, en todo eso, todo apoyado por el profe Chucho Sierra, que es como mi sensei, como alguien que... ¿Qué colegio era? José María Bravo Márquez. ¿Y son de qué? Queda en Campo Valdés, por donde yo vivo, pues. Sí, no allá en Campo Valdés, pues. Ajá. Y entonces el maestro siempre fue como alguien muy importante para mí, porque siempre estuvo impulsándome, haciéndome caer en cuenta de lo que tenía que mejorar, tantas cosas. Con los egresados, con la institución, me pagaron clases particulares con Henry Borrero. Ay, sí, ya. Con el maestro Henry. Como para que cogieras velocidad. Sí. Pues. Di un semestre con el maestro. Qué nota. Aprendí muchas cosas. Como que me fui nutriendo y siempre algo en mí, que es que antes de ser muy virtuoso en la guitarra y todas esas cosas, aprendí que en la industria es como relaciones. Porque es que yo conozco muchos guitarristas tesos y músicos tesos, pero que nadie los conoce y son ahí en la casa, en la pieza tocando y estudiando y ya. Que eso fue lo que yo aprendí mucho. Uno debe ser obvio, el instrumento es lo que usted es una extensión de sí mismo y es por lo que usted trabaja. Pero usted debe hacer... Lo que pasa es que pero porque son temas de prioridades. O sea, porque es que vos deciste, yo voy a vivir de la música. La embarrada, digamos que lo que no tienen en consideración muchos músicos, es que se dedican al virtuosismo y no está mal. No. Y se dedican a aprender y no está para nada mal. Está muy excelente, está muy bien. Exactamente, pero por un lado, la serra es, weón, de que yo no toco, y eso es una vaina, sesgo. Eso es una vaina de siempre, o sea, desde que yo también era pequeño, existía, es que yo no toco sino rock, yo no toco sino metal, y súper tesos, y en la casa, no, sí, pero de eso no se vive, o sea, si uno quiere vivir de la música, uno tiene que saber por dónde se va. O sea. y eso que usted decía, que solo tocaba rock o metal, yo pasé por esa época, porque ya después yo me metí tanto que yo, no, solo metal, que eso, que Iron Maiden, que Black Sabbath, y todo eso, y llegar a ese punto de la banda, y de conocer a tantas personas, como que me abrió la mentalidad, y yo, no, marica, es que de esto, no solo, la música es muy amplia y tiene muchas cosas. Epa. Entonces empecé a conocer referentes que
que me abrieron mucho la mente y como que me empujaron a eso. Entonces, referentes como Carlos Santana, que mezcla el rock con el jazz y con la música latina. Y que ha colaborado, o sea, la carrera de Santana básicamente consiste en que le ponga cantando, o sea, el man colabora con 1000 artistas. Por eso, y eso... Con todo el respeto a Carlos Santana, pero o sea, él tiene todos sus trabajos como solista, pero finalmente lo que se llega a escuchar en la radio o a ver en MTV, existía un canal que llamaba MTV y daban música. Era con colaboraciones, con Rob Thomas, con Maná, con no sé qué, entonces claro. El man no era rock, el man entendió que era música, no rock. Y eso fue lo que yo entendí, yo música, entonces se me abrió mucho la mente. Entonces empecé a tocar pura Afro Sound, pura música latina, salsa, todas esas cosas. Entonces empecé a conocer muchas referencias así grandes que mezclan todo eso, Jarabe de Palo, Cerati, o sea, gente muy grande. Y ahí me fui como metiendo, pero por épocas, como por etapas, cuando uno está más gomoso con cada música que la otra. Entonces, a B.B. King... Yo digo que los referentes a mí, B.B. King, Santana y Slash y todas han sido como muy importantes para mí y han como definido como cierto estilo y por lo que yo me he ido oyendo. Y es a conocer el sonido como tal. Como el sonido. Y el sonido nunca es que usted lo tiene, sino que usted siempre lo va construyendo cada vez con su aprendizaje, que la academia es muy importante porque ahí es que está todo el conocimiento. Eso. Las vivencias, lo que usted va construyendo y se va topando en el camino con gente, músicos, todas las cosas. Y con requerimientos. O sea, para este parche tengo que sonar a esto. Eso. Entonces, claro, imagínate vos llegar a un parche super crossover, porque entre otras tocas de todo un poco, ¿sí o qué? Sí. Y vos llegar con una Jackson cachuda que no le quepa, o con una DC Rich que no le quepa un cacho más, en llamas, y les que vamos a tocar, no, salsita, vale. No, claro, entonces como todo eso me fui abriendo, y el tema de las redes sociales, conocer muchas personas, muchas bandas, entonces yo era muy gomoso, yo siempre buscaba y seguía a la gente, miraba videos, referentes, yo decía, cómo me puedo destacar de las, o qué puedo hacer, entonces me ponía a analizar el mercado, qué era lo que había, qué referentes, y siempre he sido una persona con una mentalidad muy, pues como muy a lo que es, lo que quiero tener y con ayuda de Dios, pues yo soy muy creyente, creo mucho en Dios, y entonces era como eso. Mi tío trabajaba en el pub rock tocando y con varias personas y gente, entonces yo me relacionaba y yo me metía al Instagram y veía los lives y todo eso, entonces los fines de semana yo llegaba y conectaba la guitarra y hacía el que estaba tocando, pues como la mentalidad, como estoy tocando allá, estoy tocando esta música, ponía en el televisor las canciones y yo era como, me imaginaba tocando en un bar o en alguna, porque estaba en esa etapa, de quería tocar en un bar esas canciones, hacer esos solos, entonces como que siempre me mentalizaba, cerraba los ojos, le pedía a Dios y todo eso, entonces se iba construyendo como un camino poco a poco. Y a veces el camino no es que, qué fácil, que ya está ya tocando, que míralo. Si fuera así, de verdad que no existirían más plazas para los músicos, pues imagínate. Claro, entonces como todo eso, como ahí, como esa mentalidad y esas ganas, siempre buscaba dónde tocar, cómo, empecé así, tocar así. Primero, estábamos en pandemia y toqué en un concierto virtual para unas profesoras de Confama de mi hermanito. Con mi tío. Entonces era como yo todo nervioso, marica. Y eso que no te estaban viendo, pues en persona. Pues en persona. Entonces fue como mi primer cosa así y obvio en las reuniones familiares, que toque. Y yo... mi familia tiene varias anécdotas sobre eso, sí. Sí. Entonces como eso... Y entonces empecé y es que hay muchas personas que le agradezco por ser mi inspiración.
gente que de pronto no es que sea la más grande tocando ni nada, sino que yo cuando estaba empezando los veía y yo, uy, qué brutal estar ahí tocando, y los veía y me lo disfrutaba. Entonces en la iglesia vi a un ministerio que se llama Samar, que ya hago parte de ahí, pues, un parcero. Entonces yo era viendo y era como haciéndome relaciones y todo eso, y empecé a tocar con otra gente en una iglesia, tocando cajón, pero porque yo dije, ya, yo soy guitarrista, es que no, ya hay muchos guitarristas. Que pesar del cajón, o sea, al que no tienen dónde acomodarlo, terminan sentando en el cajón, sí, o en los bongos, como si no fueran difíciles de tocar. Ah, no, claro, es que no, aquí arriba el redoblante. Acá el bombo. Entonces yo era como, bueno, pero al menos me dieron la oportunidad de tocar. Entonces me compré un cajón, que ese cajón eso fue como una parte muy importante de mi vida, ya que detrás de ese cajón hay una persona muy importante que con ella es que justamente ando tocando por estos momentos. Que ahorita hablamos de los proyectos que son los proyectos. Entonces, que después lo vamos a invitar por aquí. Sí, después estará por estos lares. Entonces, fue como eso, como ese proceso de la percusión. Entonces me fui enamorando mucho de la percusión y yo ponía en Instagram, guitarrista y percusionista. Entonces yo era tocando en la iglesia y todo eso, hasta que un parcero, Pablo, que nosotros lo conocemos, ese marica, me empecé a tocar también con él en otro proyecto de la iglesia. Él me dijo, Juli, defínase, ¿usted qué quiere ser, percusionista o guitarrista? Y en ese momento como que me cambió la mentalidad y yo dije, tiene razón, porque a veces cuando uno está en muchas cosas, no es bueno. No, es que uno hace todo a medias. Sí, entonces se dispersa mucho y entonces fue como no, sí, yo empecé con la guitarra, como recordé como esos momentos y no, me voy a seguir de lleno en la guitarra, entonces fui tocando en otros lados, otras historias pues con la música así en la iglesia y pues todavía sigo tocando pues en la iglesia. Y fue como todo eso, entonces fue como más con la guitarra, estar más gomoso, mirar pedales, todo eso. Entonces fue como ese proceso de darme a conocer, porque es un proceso difícil, darse a conocer, de pronto regalar cierto tiempo, que es lo que como la ley, pues que posearse a conocer, usted tiene que regalar. Sí. Es muy... Sí, ¿para qué? Pero sí, o sea, sí. uno tiene que... Sí. A veces mal y que embarrada, porque a veces, claro. a veces muy en vano. Sí. Pero pues, finalmente... Es parte del proceso. Tiene que aprender todas esas cosas. Es parte del proceso que... Se me olvidó el nombre técnico de eso, pero tiene como un... Parte del proceso. Sí, parte del proceso. Pero bueno, entonces en todo el trayecto trata de decir, listo, me voy a quedar con la guitarra, voy a empezar a ver equipos y me voy a empezar a hacer mis equipos básicos. ¿Con qué empezaste o seguís con lo que empezaste o qué fue? Mejor dicho, en cuanto a no guitarra acústica tanto, pero cuando ya dijiste, no, me trama la guitarra eléctrica, quiero esto y qué voy a empezar a conseguir. A ver, bueno, después de la guitarra normalita, mi papá de regalo de cumpleaños me dio una electroacústica porque yo quería eso, ¿cierto? Más adelante, yo cuando iba recogiendo como el subsidio, lo que me daban, de pronto ventas que hacía, o pues cosas que me ganaba, pues, yo llegué y yo, uy, miraba el marketplace, yo, ay, una guitarra eléctrica, yo quiero una guitarra, fue tan, y la conseguí, una Macart, esas sencillitas, así, soundboard, sí, pero era soundboard, toda linda, y la compré, y me vengo con un amplificador chiquitico, de chiquitos. Sí, eso sí. Eso. Entonces me vengo mandando mucho, tocando, bueno, como todo eso, ¿cierto? Después entré en mi lado más metalero. Ajá. Y me compré una Les Paul, una Epiphone. Una LTD2. No, una Special 2. Special 2 LTD de Epiphone, pues. LT no, sí. Es una Special 2. Bueno, esa. No. No me acuerdo si decía LTD o qué. Entonces eso no era original. Antes era chivia, yo no sé.
Sí. Entonces era como en ese camino y mis papás siempre me apoyaron, pues, siempre me estuvieron apoyando así, en el sentido de ser, pues no que escogiera la música tanto como de vida, de vivir, sino como un hobby. Entonces llegó al punto de que vi que eso me tramaba tanto que yo dije, no, yo no quiero hacer otra cosa más que sea la música. Entonces fue donde empecé como a invertir más en mi tiempo en la guitarra y en los equipos y todo eso. Entonces me fui engomando, fui comprando. Mi primera pedalera fue una Vox. La Vox, V-O-X. V-O-X, de esa pequeñita. Sí, sí. Que tiene ahí un pedal de expresión todo pequeño. Lo compré, yo me acuerdo con los parceros de Songear. Sí, sí. Allá la compré, yo todo feliz y llegué a mi casa y yo no sabía cómo manejar eso, perro. Y yo, pues, aunque yo obvio había visto tutoriales antes, pero una cosa es verlos y después estar ahí. Y yo miraba los precios, los cambiaba. Y yo me acuerdo de un video, yo era, es que guau, 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 yo no me la creía con el guau. Sí, hasta que ese año. No, gracias. A mí me encanta la expectativa versus la realidad con esas pedaleras. Yo me acuerdo que mi primera pedalera también de bajo fue una Zoom. Ah, ok. Pero esas son muy económicas, son muy piñateritas, pues. Sí, como sí, para... Y empecé yo veía tutoriales y yo, eso suena como un cañón. Sí. Me compré la pedalera, empecé a tocar en mi casa. Y yo, ay, no, esto no suena como un cañón, esto suena feo. Y me iba para la sala de ensayo. Y yo, no, yo conecto mi pedalera para poner... Uy, no, esto suena muy horrible. Esa expectativa y la realidad. La expectativa y la realidad. Entonces yo era así y yo era en ese momento como, sí, le voy a poner una distorsión. Y no tenía, porque es que el mundo del sonido es muy amplio y a la vez muy a lo que es, muy centrado. Uh-huh. Entonces, no, como, sí, tengo como ese preset y ya sé que ese es como suena así, y ese suena así. Uh-huh. Entonces, y no sabía diferenciar mucho lo que era de un overdrive, una distorsión, qué tipos de distorsión, qué RAT, qué... Sí, qué las tal. marcas, las características. Las características del sonido, los amplificadores, lo que se podía hacer. Entonces era como eso, como por tenerla. Entonces me fui engomando. Después le compré una pedalera a un parcero más grande. No me acuerdo qué referencia era, pero yo vi ese gangazo y eso todo grande y así. Y yo, ¿Y la marca no te acuerdas qué era? No me acuerdo, weón. Grande. Pues, Digitec. No, pues era como así. Ajá. No me acuerdo la verdad la marca. Pero la tuve como 2 meses otra, y eso que la fui pagando a cuotas. Ajá. Como a cuotas de lo que me dan. El flamingazo ahí. No, pero a un parcero como cuotas de 50, no sé, me valió 300 lucas. Y la compré, claro, yo decía, no, eso tan barato. No. ¿Qué sería? No, cuando llego y perro, y veo que se está dañando la pantalla, marica, y la prendía y aparecía esas rayas así. Y esas referencias tanto así que no le conseguía. El repuesto, weón, de la pantalla. Yo me quedo hablando de Marathon, poner a investigar. Sí. Y yo como, no, la enviaba a todas partes y averiguaba y nada, no le conseguía. Y perro, y al final, no, esa pedalera como que se perdió. Sí, pues sí, la terminé como regalando, haciendo un cambio ahí todo. Por una correa. No, como por un cuadro de Jimi Hendrix. No fue bobo. No, acordándome ese cambio no fue bobo. Pero yo de ser una pedalera y todo eso. Y ahí fue como ya me compré mi Squier, mi Stratocaster. La blanquita. Que la compré por Facebook y la verdad yo fui y perro, esa vuelta nada, weón. Y la compré, ¿sabes qué? En un día muy especial, que el día del aniversario de mis papás. Mamá, les tengo un regalo, una guitarra. Les tengo mi regalo. Les voy a tocar una canción. Entonces, mi mamá me acompañó allá a comprarla. Yo era la expectativa muy alta. Yo, perro, una Squier, tan. Fui, perro, y esa vuelta nada. Estaba desoctavada, las cuerdas todas oxidadas. No, eso yo no sé dónde estaba. Y perro, y yo no compré las cuerdas
Y yo no me las creía, weón. Yo en el metro con mi guitarra, yo, uy, y como es tan bonita, weón, así blanca. Entonces llegué a mi casa y yo hacerles que mantenimiento. Sí, sí. Ajá. El que después corregimos, ¿no? Pero sí estaba mucho mejor a como me la encontré. Y entonces fue como, sí, empecé a mirar como de un lado más profesional. Ya tenía una guitarra de un gama sí, pues, más alto. Al menos de una marca sí, más reconocida. Más reconocida, pues. Entonces fue como todo ese proceso. Y ahí seguí, empecé a trabajar con la música, a darme a conocer, pues, y empecé a trabajar, pues, en un bar, que fue un proceso muy bonito, y donde aprendí muchas cosas, a cómo tocar en vivo, a tocar en las noches, eso, como todo eso, y yo siendo menor de edad. Y sufriendo para que la policía no llegara. Uy, y perro, se llevara al guitarrista del Una bar. vez llegó la policía y yo, uy, ¿será que me voy al baño y me escondo? No, eso no funciona. No. En primer lugar, donde esculcan en el baño. Eso ya lo tiene uno. Sí, uno le tocaba. No, uno ¿qué hace? Uno se hace el más parado. Pero bueno. No, sí, entonces yo era como todo eso, tocando. Y yo, ay, bueno, tan bacano. De ahí, bueno, me compré mi pedalera. Con préstamos de mi mamá. Yo, mamá, ¿Tenés ahí? Yo se la voy pagando, y a mi hermanito. Y mi hermanito estaba ahí, es que, Uli, como cobrándome la plata de la pedalera. 20 lucas de la pedalera. Es que usted todavía me la debe. Y fue algo, porque sí fue algo más profesional. Y fue esta. Y fue esta de aquí. La Nude. La New X MG30, que esa sí fue como, uff. Sí, no. Y esta pedalera salieron bastante finas. Sí, y fue como otro mundo, porque es que ya no era como de los presets que están ahí, sino que ya te mostraba la simulación de lo que querías. De cada amplificador, de cada pedal, de cada cosa. Y esa sí la compraste nueva desde la tienda. Esa la compré nueva, la compré en Siddhartha, la compré nueva. Ahí sí empecé como a ver otro lado, porque ya había todo más profesional, las perillas. Yo decía, uy, esto sí es como de calidad. La carcasa metálica. Y aparecían más videos en YouTube. Ya hay artistas en inglés hablando de ella. Sí, pero ahí es por donde, por ejemplo, se levanta una polémica que hay que abrir en este momento. Y es, por ejemplo, mira que vos decís, no, ya pasé de tener mi pedalera con las rayitas en la pantalla a una pedalera más pro. Y de todas formas es una Nux. Yo le digo Nux. Sí, yo New X. No, una Nux. Y ahí es donde, ahorita que hablamos bien de lo que sigue para tu carrera de la música, pero donde literalmente, definitivamente es el indio, no la flecha. O sea, unos equipos son muy importantes y a la hora de grabar o de estar en eventos muy importantes, si hay, hey, tu guitarra está metiendo ruido, hey, tu pedalera tal cosa, pero finalmente vos puedes tener una Fractal o puedes tener una Neural de 10 millones de pesos con una guitarra Sur o con una guitarra Gibson Custom o lo que sea. Y finalmente, si te quedas en la casa practicando un montón de virtuosismo con tus pedaleras y tus equipos de $1.000.000, pero no miras para dónde va la música. Eso. Sí, a veces me imagino un montón de gente diciendo... que ojalá sea un montón de gente diciendo esto a futuro en los comentarios como, uy, no, parce, pero es que eso no es una pedalera pro. Sí, no. Pero esta pedalera, ¿dónde ha estado? ¿Y qué ha pisado? ¿Y qué trajín tiene? ¿Y cuánto trabajo a la semana tiene? Porque está en manos de un guitarro que finalmente está diciendo, yo voy a hacer esto de manera profesional. Claro, y entonces, por ejemplo, de ahí empecé como todo eso y empecé como en la goma ya del sonido de la guitarra. Algo que es bueno y que es malo, que cuando estaba tocando me ponía a hacer un preset como por cada tema o por cada banda, pero era por la goma. Ajá. Y como que la goma de estar ahí, que mi pedal... y que sonara parecido al tema original. Y por eso la gente decía, uy, suena muy igualito.
Y claro, y como estar en todo eso, ya tener una afinadora ahí que te muestre el tempo, todas las cosas. Y obvio, no es que la guitarra sea que sí, de 7, 8, 10 millones de pesos, pero como usted lo decía, es como uno la sepa utilizar. Exacto, finalmente es una Squier. Sí. Finalmente es una Squier, pero es eso, y así muchos guitarristas grandes empezaron. en lo que hablábamos en estos días, Sí. que estábamos como medio socializando, Slash, pues que Gibson, pero yo creo que es más que requete conocida la historia Claro. de la guitarra Gibson de Slash, que no es tan Gibson. No es tan Gibson, sí. Pero entonces, dice, no, marica, me encantó Squier, me encanta Nux, estabas tocando con los bares y posterior, ¿y qué pasa? O sea, ya que dice como, uy, parce, sí puedo vivir de esto, y sí, wow. Sí, yo, mi tío, que el que siempre estaba ahí, ¿Cómo pues, llamas tu tío? se llama Sebastián Lopera Castillo, más conocido en el mundo como Antian, que es alguien muy importante para mí, pues, es súper importante para mí en mi carrera, porque siempre he estado como ahí en el proceso, he estado como, sí, yo soy el sobrino de Antian, entonces eso como que me abrió muchas puertas, estar en el proceso del aprendizaje, porque él es, para mí es un virtuoso de la música en todos los sentidos. Entonces él ya empezó como su carrera como artista de urbano. Entonces en el momento en el que ya estaba todo pro, pues ahí como ya tocando, antes del bar, empecé como a ser el guitarrista de él. Entonces ahí, en esa época estaba en mi época metalera. Sí, sí. Greñudo. Sí. Vamos a poner una foto. No. Prefiero que vean mis videos pifiando notas a eso. Entonces, de abrirme ese mundo del metal al reggaetón, es como, uy, pum. Es como uy. Sí. Sí, entonces empecé y ellos me empezaron a mostrar a alguien muy importante en la industria, que es Pedro, sí, el guitarrista de Fate. Y ellos me mostraron una vez como, Juli, mira lo que hace un guitarrista en el reggaetón. Y me cogieron así a quemar ropa como una semana antes de Feria de Flores. Y yo empecé a mirar videos de reggaetón, a escuchar reggaetón. A ver la guitarra en el reggaetón. La guitarra en el reggaetón. que mucha gente dice que es cha, que toca así como el ritmo. Sí. Y empecé a ver otras cosas que... los feelingcitos, riff, o sea, riff dentro del reggaetón. Dentro del reggaetón, las técnicas... Que yo lo asimilo mucho como al blues y a cosas así muy sabrosas, a la salsa. Entonces empecé como a abrirme en ese sentido, empecé a vivir como la experiencia de profesional y no, porque empecé a ir a eventos y yo decía, uy, ¿qué es eso? Que primera vez que utilizaba in-ears, entonces compré los in-ears, como todo eso, yendo a eventos que le daban, pues como uno entraba por otro lado. Sí, el camerino y pero escenarios pues de la alcaldía y cosas así, pero eran como ya entrándome en esa industria. No, y son emocionantes, que los conciertos también fueron así, es que uy, un camerino, sí, 2 manzanas y puedo comerme una. ¡Wow! Sí, yo era así, y yo no me las creía, y yo esos nervios, yo no dormí esa noche, y cuando llegué y yo veía, uy, ¿cómo así? Un camerino, y detrás la tarima y el sonido, y todo eso, y relativamente mi primer evento grande fue en Fondas de mi tierra, ahí en Jumbo, pues y fue grande, y yo, no me la creía, y ahí está como mi familia viendo. Tocando con tu tío. Sí, con mi tío, y con mi primo que el productor y el DJ. Y no había tanta gente pues viéndonos, pero estaba mi familia que siempre ha estado pues, y fue como algo muy bonito, de ahí como empezaron a haber más shows, en Feria de Flores y luego en otras partes. Empecé en el estudio de mi tío como a tocar y a crear canciones. Y a crear tu sonido, me imagino. O sea, no es que tengo que sonar igualito a Santana. No, a crear mi propio sonido. Entonces fue como eso de en el estudio, de crear, de ver cómo se crean las guitarras, que es un mundo muy diferente de estar tocando canciones que ya toda la gente sabe,
que uno ni puede improvisar porque la gente se sabe las melodías de los solos. Ajá. Sí, la gente enoja cuando le Sí, cambian. sí, eso nos pareció a la canción. Eso es. Apréndetela así. Ese vos no se sabe el tema. Eso, ya crear que el mundo es totalmente distinto, que en sí los guitarristas en la industria musical y más en el género urbano son muy importantes, y para los productores, que todo artista urbano tiene guitarrista, todo artista. Entonces aprendí como eso, como en el estudio, a crear, a ver como la música de una forma diferente, a estar en el... Y sabes qué, perdón, y mucho artista del género urbano tiene guitarrista rockero o que fue rockero. Sí. O sea, es muy charro porque no es que, o sea, obviamente existen guitarros que nacieron su carrera en el género urbano. Claro. Pero estoy seguro que los cuento con una mano. Sí, no. Versus todos los que son rockeros o blueseros o jazzistas que finalmente dijeron, hay que vivir de esto. Y si bien es reggaetón y uno puede estar muy de acuerdo, en desacuerdo con cosas del reggaetón, cuando uno descubre la música y la producción de la música detrás del género, sobre todo, es que hablaban estos días con Pau de eso, y éramos como, es que ya no es el reggaetón del pum, y un beatcito pendejo, sino que ya es género urbano, o sea, ya es como todo un género musicalmente hablando, detrás de esa letra rara. Subgéneros, afrobeat, de dancehall, todas esas vueltas. Exacto. Y fue como eso, porque uno se sesga mucho y uno mira, no, el reggaetón, que 4 acordes. Yo conozco mucho guitarrista que intenta tocar género urbano y la verdad no es por ser aceitoso, que eso es lo Aceitoso. ¿Qué es un aceitoso? Sí, no, yo no. Definición de aceitoso. Sí, sí. Músico que se cree superior del otro y que arroz con leche. Arroz con leche, ¿para qué? No, y todo eso, y yo decía, para tocar género urbano no es más que virtuosismo, sino que tener ese feeling, ese sabor, como esa interpretación para que se sienta bien, porque yo conozco mucho guitarrista y guitarrista metalero y rockero que intenta tocar reggaetón, y en esos días vi un TikTok. es que creando una canción con mi amigo Jesús el metalero, algo así. Y perro, y yo me puse a ver y yo era como, ay madre, ¿qué es esto, Dios mío? Qué desastre. Yo, ay Dios mío, y qué pesar, el productor era como, wow, como todo eso. Sí, todo emocionado. Sí, y perro, y es como entender dónde estás parado en la música, dónde está en el reggaetón como tal. Yo que ahorita vamos a hablar de eso, como las experiencias de eso, y es como saber. Por ejemplo, yo admiro mucho a Pedro, y Pedro es un guitarrista ni el hijo de puta, y toca mucho, pero sabe poner eso en el reggaetón. Sabe poner, o sea, ¿dónde está? Pedro, para poner mucho en contexto, es el guitarro de Fade, del Fercho, ¿sí o qué? El Fercho, que es el mío. Y véanlo. O sea, realmente yo creo que ese es uno de los mejores guitarros que tiene hoy Medellín. Y el tipo... O sea, si ustedes se dan cuenta, uno ve los shows del man, síganlo o sea, no es por nada, porque es que realmente es de admirar. El hombre es que con una guitarra 7 cuerdas u 8 cuerdas, una vaina requete metalera, corriendo por un estadio tocando género urbano. O sea, eso es muy, muy, muy particular. O sea, el man literalmente dijo, voy a llevar la guitarra al reggaetón. Claro, y eso es lo que muchos guitarristas ven, que dicen, gas el reggaetón, y son comentando, y después los ve uno, porque ya el género urbano está dando, y tantos guitarristas que lo que te decía, se meten y la verdad, ¿sí me entiende? Como que no les da, no tiene como ese amor, y entonces es como eso, ¿sí o qué? Y entonces como fui como en ese proceso, y ya fue como conociendo más artistas, grabando en estudios, siendo como entendí que era ser un músico de sesión. Entonces empecé a ver lo que hacía, que era un guitarrista en ese mundo, y empecé como siempre creciendo más, creciendo de todos los ámbitos, de todas las industrias, y fue como todo eso. De ahí, eso fue como el año antepasado, que de ahí fue donde mi carrera como que
como, Trascendió. sí, como que tomó como otro rumbo, otras cosas, ¿sí o qué? Que fue con Nad. Ajá. Entonces con Nad, ¿Quién Mi- es la? Sí, para que pongamos en contexto. eso, Nad es un artista de género urbano, muy versátil pues, que yo soy el guitarrista. Una nena de género urbano que está pegando bueno. Eso, está haciendo su carrera. Y vos dijiste, yo me meto ahí también, Claro, sin mente como el demente. y que en ese tiempo ya está pegadita y con Ajá. muchas cosas. Entonces mi tío, otra vez volvemos a mi tío, Que hay que traer, hay que entrevistar a tu hay tío. que entrevistarlo, hombre. Él me dijo, Juli, ¿qué hace mañana tan? Apréndase November Rain el solo. Me lo dijo a las 11 de la noche. Y yo, Y yo le dije, ¿cuánto hay? no, yo ni pensé en eso porque, pues, yo dije, será algo así. Y yo, solo una canción y el solo. Y entonces empecé a buscar tutoriales y yo, ay, Dios mío, perro, y me aprendí en esa parte de esa noche y todo el día ese solo. Y llegué, es que, venga, vamos, tan, y me llevó a un ensayadero y claro, era para tocar, para tocar. Con una nena. Sí, y pues fue una sorpresa que él me dio, fue como esa sorpresa. Entonces, de ahí tan... No, y él solo. O sea, te invitó Pero para que- que para que era él solo. Para el intro del show. Ah, no. Para el intro del show. Y yo la verdad, yo era como, ay, ¿cómo así? Y yo, pues él me dio esa sorpresa, pues, y yo no sabía nada, ni qué tema, ni qué tonalidad, ni qué acorde, Nah. ni nada. Pero ahí fue como, bienvenido al equipo. Ah, no jodas. Sí, bienvenido al equipo. Entonces ya ese era el show, y ese show era para Mañana Será Bonito, el de Karol G. Ok, para abrirle a Para Karol G. abrirle a Karol G en el estadio. ¿Qué pasó? Ya había como todo, faltaban 2 semanas para el show, todo feliz, ya habíamos ensayado como 2 veces, y llega el artista y el manager a decirnos que los cupos no, que no había más cupos, que había cupos solo para el artista y como ya y el DJ. Ok. Porque era un show muy grande y al ser un artista invitado a veces se reducen Sí. mucho. Perro, y fue como, oh, Ah, la decepción en esa ¿No camisa. pudiste salir en el mañana? Será? no pude tocar. Quedaron mis guitarras grabadas del intro y de todo eso, Ok. pero fue como una decepción muy grande, como no, como Qué piedra. qué no, tristeza. sí, claro. Vamos a hacer una pausa para café, porque se vienen una par de historias buenas. Nos vamos a extender un poquitico más de lo que pensábamos, pero hacemos una pausita y ya estamos otra vez retomando conversación. Así es, Terminamos la pausa para café. al tintic. Épale. Listo, entonces Iván, ¿en que no tocaron? no pudiste tocar. Qué decepción tan grande. ¿Sentiste que se manchó de sangre tu camiseta del Nacional? de café. No, entonces, perro, yo era como, y obvio los pensamientos que le llegan a uno, como, no, ¿será que sí soy bueno? Y empezó como esos pensamientos, obvio, que siempre han estado, y que la mayoría de músicos, y no es que todos los tienen, que es como, si seré bueno para eso, si viviré eso. La mayoría de los empresarios. O sea, yo creo que no hablamos de músicos. De todo. La mayoría de los empresarios. O sea, Eso. uno cuando hace... O sea, vos tenés un negocio, que es la guitarra. Que soy yo como tal. Exacto, que es la guitarra que es tocar. Nosotros como empresarios, por ejemplo, como guitarra, y ha llegado un momento en el que se dice, ¿será que sí Las funciona? frustraciones. ¿Será que sí da? Siendo nuevos vos en la industria, o no, Claro. ¿será que sí da? Entonces es completamente Obvio, entendible. todas esas frustraciones que han estado en todo el camino, Ujú. que a veces todavía se dan, todavía las vive uno. Y entonces fue como eso, entonces eso era diciembre. Después de diciembre, enero, febrero, me escribe mi tío. Otra vez. Apréndete, no. Otra vez, bueno, antier, me escribe, Juli, ¿quiere tocar en la Solar? Y que ese video ya va a estar por ahí saliendo. Entonces fue como ese proceso, y yo, uy, perro, ahora sí, primer evento, primera experiencia, y perro, claro, algo muy grande. Es que la Solar es un No, tremendo perro, show. y entonces ¿Eso dónde era? en el Parque Norte, Ah, sí. incluso ayer, viernes, sábado, estuvo pues la Solar de este año. Ajá. Y perro, entonces esa vez yo era como, uy,
escarapela y cosas así, yo no me las creía. Y ya el camerino no eran 2 manzanas. No, 2 manzanas. No, manzanas de todo, había Red Bull, comida súper brutal, todo eso, lo que usted quisiera, camerino relajado, sofás, todas esas cosas. Después, vivir esos shows, perro, yo era allá, viendo a Yandel, hasta Paulina Rubio me gocé el show de ella. Uy, eso es mucho decir. Yo no sé, a todo el mundo me gocé allá, todo me lo disfruté, todo ese proceso. De ahí entonces fue como shows más constantes, grabar temas para ella. Y por ejemplo ese feeling, sobre todo estar parado en una tarima ante, me imagino, miles de personas, No, claro. Gente sollándose, o sea... No, claro, perro, y era como todo eso, porque al principio del show no había nadie. El DJ se montó y empezó a poner música como de relacionada a nosotros, de Ryan Castro y toda esa gente, y la gente empezó a llegar y a llegar. Perro, cuando ya, yo miré, yo estaba así cuadrando la pedalera y los presets, cuando, perro, todo ese campo lleno, todo ese estadio lleno de gente. Ajá. Perro, y algo que siempre me pasa es que siempre, sí o sí, antes hay nervios. Oh, y eso nunca se debe perder. Eso nunca se debe perder, entonces yo era con los nervios. Perro, cuando llego, toco, perro, y me las oye, y al final salgo y hago un solo. Y toda la gente, perro, y uno de reojo ver a la gente que se lo disfrute y estar ahí. Y en ese momento de adrenalina uno siente el corazón así a 1000. Claro. Y uno a 1000 y a 1000 y todo eso, gozándosela. Y fue como, ok, ya empecé como Sí, o sea, si se puede y ya arranqué. Ya arranqué. Eso fue después de eso, Dios, ya arranqué. Ahora sí creo que sí es para mí. Así, ese mundo que es muy diferente estar tocar en un bar o un restaurante a tocar en estadios y en arenas, Sí, que es muy diferente el ambiente. Entonces de ahí empezó que la Macarena y que lugares así grandes, pues, que yo me había soñado, yo me había visualizado, yo me había mentalizado y le había pedido a Dios. Ajá. Y todo eso es, pues, estar compartiendo tarima la primera vez que toqué en el estadio, compartir tarima con Ana Gabriel, con Marc Anthony, con Proyecto 1, con Nicky Jam, con un viaje de gente, estar ya en el estadio, en la prueba de sonido, llegar, y yo una vez entré a un estadio a ver a Juanes, y de pasar de estar en la Grammy, en una silla, a estar ya en la tarima, al ver todo así. Y sobre todo abriéndole o compartiendo show en el line-up, pues. Y era muy brutal, perro, porque es que la tarima era rodante. Entonces, mientras los que estaban tocando, uno estaba detrás probando sonido. Y los rodis, pues todos muy parceros de ellos. Y al ver por allá los equipos de Fonseca, de toda esa gente, las guitarras, yo fui a chismosear y yo... qué equipazos tenían, la percusión, las guitarras, los pedales y todo, y yo ahí, y yo feliz, huevón. Entonces era probando sonido, y a la noche, y en la tarde eso lleno, y entonces era ver como todas esas, y todo brutal, y aparecer en las pantallas. Mi tía y mi primo fueron, y entonces ellos grabaron, y yo después vi el video, y yo me veía cuando hacía los solos y los riffs, cuando me apuntaban las pantallas y yo no me la creía, perro. Se me regó. Bueno, así fue la emoción que me regó el tiro. Entonces yo no me las creía y entonces fueron como más estadios, por acá en el estadio de Itaires, compartir tarima con Aterciopelados, un viaje de gente, pasabordo, todo. Entonces, y la experiencia... después de ellos seguíamos nosotros. Y antes, cuando estábamos ahí poniéndonos perro, escuchar las secuencias de ellos, cuando hablaban por el tollback y todo eso, y Aterciopelados, perro, de las bandas así de mi mamá, y yo, sigue y no para. y todas esas cosas. Perro, y también tocar y después ver la transmisión en vivo, porque eso era como algo de las fiestas, y ver ahí como me veía yo,
con la guitarra y todas esas cosas, perro. Y yo era como, uf, qué bendición. Y no me las creía y seguía soñando y creyendo en mí y en el proyecto. Con la Telecaster. Con la tele, Ajá. con ellos. Y otra cosa que yo decía, en un show te llevo a ti y en otra te llevo a la otra. O sea, la turnaba. Las turnaba como para variar. Entonces fueron como más conciertos grandes. Cuando llega el punto del Ferchocalipsis, perro. Uh-huh. Yo, en ese momento, perro, yo no me las creía. Porque mi tío, ese marica me dijo, oye, me mostró la noticia que ellos le iban a abrir al Fercho en Bogotá. Ok. Y yo siempre he estado, pero en los conciertos grandes, pero acá en Medellín, en el momento. Entonces, yo, perro, yo no me las creía por él. Yo, perro, que chimba. Cuando me dice que no, y usted va, pero para el de acá en el estadio. Y yo, perro, ¿qué? y yo no me las creía porque, pues, y yo admiro mucho al Fercho y escucho al Fercho y lo he escuchado y me gusta mucho. Y incluso yo, la vida es muy charra porque es que yo, una parcera estresada, es que llevo toda la mañana comprando esas putas boletas y nada, y eso agotado. Yo, tranquila, después, yo sé que las consigue, perro, y al estar en el punto de que nosotros le íbamos a abrir, y estar, o sea, yo no me estresé y yo, chimba a ir, porque acá no el Fercho. Pero no fue como algo que, porque a veces cuando uno es así como con las cosas, antes las aleja más. Claro. Entonces, como eso, perro, y además fuimos los únicos artistas que le abrimos. O sea, ese no era festival, era... O sea, y nadie le abrió excepto Nat. Él dijo, no, yo quiero que usted nos abra, ya. Perro, y entonces fue como todo eso, fue algo muy loco, huevón, porque en ese fin de semana fueron cosas muy importantes para mí. El viernes fue mi graduación en el colegio. Imagínate. Este parcero no se había graduado del colegio. Ella había tocado el estadio, ya había estado con Marc Anthony, Ana Gabriela, pues Macarena, no. Haciendo un punto ahí de Marc Anthony. Me dice parcero, el guitarrista de él, un saludo Master, Mario Guini, persona que admiro mucho, una persona muy grande y un amigo pues ahí. Decirle que escuche esto. Hey, llegate desde Miami, Pues ponemos una pantalla y que se entrevista, no hay problema. Sí, entonces ya se llegó el día, huevón, y perro, y entonces íbamos en la van y un viajado de gente, huevón, haciendo fila para entrar y nada, que entramos nosotros por tanta gente, nosotros íbamos en la van y nada, llegamos prueba de sonido, todo verde, huevón. Y eso que yo ya había estado en el estadio 2 veces antes, sí. También había tocado para Rigo y todo eso. Entonces, perro, todo eso, llega uno a camerinos, tome lo que usted quiera. Eso era un festival grandísimo, weón. Hasta salimos a dar una vuelta por fuera. Ajá. Y entonces, tome lo que usted quiera, almuerce, coma. Perro, todo. Por ahí, pues, estaba el equipo de Fade, puros artistas grandes, o sea, porque eran los invitados de él. Sí. Para el show. No, eso fue en el otro día. Yo estaba en el sábado. Que invitaron otro de artista especial. Ahí estaban. Entonces, hey, la buena, todo eso. Nos quedamos todo el día pues allá. Nos parchamos en un lado a jugar fútbol. a parchar, a dar vueltas por todo el estadio. Fue una experiencia que yo dije, no, o sea, no me faltó nada para vivirla completa. La viví completa. Perro, se llegó el día. Ahí tan. Iba yo caminando con el equipo, con el DJ y toda la mundo decía, perro, empezaron a gritar, entonces, y nosotros apenas llegando, weón, y eso llegue a la tarima y metas en el laberinto para subir, perro, y uno mira por un huequito y es un viajado de gente, weón, porque fue el evento en el que más gente estuvo, se llenó por completo, toda la gramilla, toda la gente, perro, y yo con ese palpito en el corazón. Cuando llega y nos subimos porque habían varias entradas. Sí. Perro, ¿Y saliste por donde no era?
Sí, y yo, marica, y eso todo oscuro, y yo, ay, marica, ¿dónde está mi lugar, mi cadera? Perro, y brutal todo. De ahí empezó el intro, yo haciendo unos solos así, el intro brutal, y la gente grita y que grite y que grite, y todo ese estadio, el show. Perro, yo corrí, la tarima era en la mitad, era 360, yo me corrí todo eso. Yo regalé mis gafas y la gente... Ay, llegaste a casa mis gafas. Mamá. Mis gafas. No, regalé puras púas, huevón, todo eso. Y como tenía un inalámbrico, remelo. Y con la pedalerita, ¿no? Y con la pedalera. Parchado allá. Parchado es que, allá. porque ahí es donde yo decía, es que no es el indio, es la flecha, no es la flecha, es el indio. ¿Va? Pero finalmente, ¿hasta dónde quieres llegar? O sea, ¿cuánta gente tiene una Neural en la casa que no sale de la sala de la casa y vos tenés una Nux que ha pisado cosas gigantescas? Sí, perro. Lépale. Y no se te reventó ninguna cuerda. Vea, yo voy a hacer un paréntesis, una pausa para un regaño. Ya. Venga, que el parcero dice, marica, compré unas cuerdas por internet, por una página oriental, no voy a decir la página, unas Elixir. Elixir. Men, esto es tan Elixir como yo, un supermodelo italiano, pues. Se las puse, ¿y qué pasó? Se me reventó la cuerda el otro día. Uno no compra cuerdas de marca por páginas chinas. No, imagínate que le hubieran puesto esas cuerdas de Elixir a un evento de esos. No. Yo era porque es que necesitaba comprar cualquier maricada para que me llegara el envío. No, pero unas cuerdas de Elixir. No, eso no. No, ya, tenía que regañar. Y envío, pues. No, tenía que regañar. Pero bueno. Entonces sí. Entonces el show, una cosa brutal. Todo eso, y vivir el show del Fercho, y ver a Pedro en vivo, y todas esas cosas. Y yo, por ejemplo, digo algo, y creo que es algo para tener en cuenta. Y es la pasión. Por allá en los 90s lo dijo Gene Simmons en una entrevista que dio, donde Gene Simmons, el bajista de Kiss, sacó un álbum de hip hop. Él. Y le preguntaba, hey, men, pero es que vos sos rockero, ¿por qué estás haciendo...? Y el man decía, es que el hip hop hoy es los rockeros de antes, ¿sabes? En los 80s era el rock, hoy es el hip hop. Sí. Entonces es exactamente lo mismo, decime, y siendo muy honestos, uno como paisa, como colombiano, ¿con qué artista de rock se tiene que montar para estar en un show donde uno se monte una tarima de miles de millones de pesos y que el estadio lleno le grite? ¿Con qué artista hoy de rock colombiano, de rock, respetando mucho a las bandas pequeñas y respetando mucho a los otros géneros, pero que no sean Juanes, que no sean, cierto, que finalmente son pop, son otros géneros, pero no, o sea, no se puede, o sea, sinceramente. Perro, sí, pues que es... Sí, es que la verdad, en ese momento... ¿Vos viviste una Que sea el concierto principal, no, pero como teloneros, unos nepentes... Sí, claro, eso, sí, como teloneros, eso. Sí, va. Pero el Ferchocalipsis, el concierto que tuvo a la hora de grabar esto, que hubo hace poquito de Shakira... O sea, es que son cosas o sea, son cosas apoteósicas que tienen hasta que repetir fechas. Es que hablamos de por estadio lleno de 70,000 personas, un viaje de gente, pues, que hasta la gramilla, pues, hasta no dar más. Aquí tiene que venir Metallica o Guns N' Roses para que un artista colombiano le pueda abrir y pueda pasar eso. Pero que un artista colombiano le esté abriendo a otro artista colombiano en un montaje y pasa eso, no. Pues de rock, ¿cierto? De rock. Claro. Y es como lo que yo te decía al principio, es como abrirse, no como hacerse el sesgo de no, yo solo toco eso. Ese día estabas tocando urbano, eso es reggaetón. Sí, eso es urbano. Urbano, sí. Estabas tocando urbano, pero estabas viviendo la experiencia más rockstar de tu vida. O sea, estabas viviendo, o sea, desde que empezaste, y por eso había que llegar hasta el final, digamos, para que los que escuchen y vean esto entiendan por qué
que quisimos entrevistar hoy, pues igual vos nos está acompañando la idea durante todos estos podcasts, pero queríamos hablar esto, es porque uno, pues tienes 17 años, o sea, cuando pasó eso tenías 16, has vivido un montón de experiencias, o sea, le das cátedra a mucho viejo sobre qué hacer y qué no hacer a la hora de querer tocar en grande. Y que realmente viviste una experiencia full rockstar con la mentalidad de la disciplina y abrirse a las posibilidades. Claro, y además un principio muy importante que me dejó mi papá, mi mamá, mi familia, es perro, no perder nunca la humildad. Yo digo que eso es lo más importante en un ser humano. Yo conozco muchas personas que no han hecho nada y se creen los putas de aguadas. Sí, y perro, y no es así, porque yo pude vivir esa experiencia, pero para mí todavía me falta mucho. Eso te iba a decir, o sea, sí, yo creo que la pregunta sería, este año sacaste la cédula, ¿y qué sigue? O sea, obviamente, no, claro, no. sacas la cédula, el pasaporte y la visa. Claro, y eso que no he vivido cosas por ser menor de edad. Por eso. Como tocar en el Estéreo Picnic, que me lo perdí este año, pues, por ser menor de edad. Pero yo digo que es eso, es como siempre proyectarse y estar enfocado. Porque es que no es como, es cuando yo quiera, ¿no? Es cuando la vida y Dios se lo da. Entonces, como eso, obvio, uno tiene que estar disciplinado y prepararse para eso, porque te llega una oportunidad y usted no está preparado y es donde usted la pierde. Entonces, como es eso, uno no sabe, yo no sé si en estos días vaya a tocar o vaya a viajar, tocar en Europa, pero es como eso, estar preparado y estar con ganas. Epa, y con juicio. Y con juicio, siempre con amor. Épale. Y ahorita estás tocando con los parceros que llaman los parches con el que tocas cada 8 días. La banda acústica y con el agasajo, que son mis proyectos, pues que estoy ahí. Ajá. En ese momento. Y siempre, es que como yo te dije, yo no voy a hacer otra cosa más que la música. Y estoy viviendo de eso y eso es lo que me da para mí. Entonces, como todo eso. Y ando estudiando pues en la universidad, entre este año estudiar en la Débora, que es como, es otra vuelta, es otro camino. Algo que también amo la academia, pues, es como todo eso, no parar, no conformarse nunca. Que eso es como mucha gente que, sí, ya toco en esta parte, me conformé, ¿no? Épale, no, o sea, ahí estás creciendo y eventualmente, y nos sentamos a hablar nosotros aquí un montón de guitarras y de marcas y que nota una Fender Strat, que nota una Fender Strat y de proyectos, pero qué bacano eso, porque finalmente es a lo que hablamos. ¿Quieres dedicarte a la música? ¿Quieres vivir de la música? Sí, claro, o sea, ¿quieres vivir de la música? Vende instrumentos musicales. Estás viviendo de la música, claro. ¿Cierto? No, quiero vivir de tocar, entonces, claro. ¿Qué estás haciendo para eso desde pequeño? La disciplina, los sacrificios. Claro. Entonces, no siempre es fácil, o sea, no. Vos podrías decir, no, necesito plata. No, y además por las personas como lo ven a uno, y además en el proceso, que te quitan, pero después cuando estás grande sí te dan la mano. Exacto. Y es como, sí, como el músico se muere de hambre. No, es totalmente erróneo. Exacto, entonces no, es como muy chévere y por eso queríamos aprovechar como ya para que vamos cerrando la onda, porque es una historia interesante y sobre todo porque transcurre en muy poquito tiempo. O sea, vos contás esto como si fuera una historia de años y décadas, pero transcurre en muy poquito tiempo. Y vamos a seguir hablando, este es nuestro primer programa, vamos a hacer programas más seguido. Bueno, sí, la idea es que nos empiecen a seguir, vamos a compartir las redes, nos dejen comentarios, nos den sus likes, sus todo lo que se mueva en cada red social, y que disfruten esta historia, que nos dejen las sugerencias, cómo podemos mejorar. Por ahora también pequeñito, pero lo estamos haciendo con mucha ambición para cosas grandes, y que no taparse por dejarte hacer unas preguntas, por cortarnos la historia. Y nada, nos estamos viendo para un próximo programa. Ay, muchas gracias por eso, mi hermanito. Y nada, todos bienvenidos para que se lo parchen, para que dejen ahí lo que quieren ver, a quien quieren de pronto que le entrevisten, pues que hagamos el podcast, que parchemos. Si tienes una historia para contar, si quieres venir, escribirnos, nos dejas un mensaje, hablamos. Lo importante es que
Cada músico es una historia, Así es. cada guitarra es una historia y aquí la podemos compartir. Así es. Bueno, Nos vemos. Chao, gracias.